Quizá ya hayas experimentado esto, un malestar silencioso, una inquietud sin nombre que habita en lo más profundo del pecho. Vives tus días, cumples con tus obligaciones, sonríes a las personas, pero cuando llega la noche y se instala el silencio, una extraña sensación te visita, la sensación de que algo falta, de que hay una parte de ti, una versión tuya, encerrada en algún lugar al que no puedes acceder. Intentas ignorarla, distraerte con el trabajo, con las series, con la vida de los demás en las redes sociales, pero el sentimiento regresa. Es como escuchar una música apagada, proveniente de una habitación cerrada de tu propia casa. Sabes que está allí, pero no puedes abrir la puerta. Esa sensación se manifiesta de formas extrañas. Una rabia que explode sin aviso por una causa trivial. Una tristeza que te invade en un día soleado, sin ninguna razón aparente. Una necesidad de abandonar todo y huir a un lugar donde nadie te conozca. Te miras en el espejo y a veces no te reconoces por completo. ¿Quién es esa persona que reacciona así? ¿Por qué siento esa atracción por cosas que, en teoría, no debería desear? ¿Por qué me saboteo cuando estoy tan cerca de lograr algo que digo querer? Las respuestas que te das a ti mismo son siempre lógicas y racionales. Estoy estresado. Es el cansancio. Necesito unas vacaciones. Pero, ¿y si fuera algo más profundo? ¿Y si esas reacciones, esos sentimientos que parecen no tener sentido, en realidad son mensajes, señales de deseos que has aprendido a enterrar tan hondo que ni siquiera recuerdas que existen? Deseos que la vida, las reglas, los miedos te han enseñado a reprimir. ¿Será que el problema está en el mundo exterior o en esa fuerza desconocida que actúa en tu interior? ¿Será que la vida que estás viviendo es realmente tuya o simplemente la vida que has podido construir sobre todo aquello que te obligaste a olvidar? ¿No estará tu felicidad siendo controlada en silencio por aquello que más temes admitir que deseas? Porque no es necesario que vivas como un extraño en tu propio interior. Debes aprender a escuchar los susurros de tu alma antes de que se conviertan en gritos. Y hoy vamos a comenzar a abrir esa puerta. Si esto tiene sentido hasta aquí, déjame un like para que sepa que quieres más contenidos así. El primer signo de que tus deseos reprimidos están en control es algo que probablemente ya has hecho, pero quizás nunca has entendido por qué. Es la proyección. De manera sencilla, es cuando señalas en el otro, con una intensidad fuera de lo común, aquello que no puedes aceptar en ti mismo. Piensa en esa persona que conoces y que critica ferozmente la búsqueda de libertad de los demás, que juzga cada paso de alguien que decide vivir de forma menos convencional. Habla con una certeza, con una autoridad moral que impresiona. Señala con el dedo, condena, se siente ofendida por la forma en que otro elige vivir. Pero si observaras bien de cerca, detrás de toda esa crítica, ¿qué encontrarías? Tal vez un deseo profundo y no realizado por la misma libertad a la que tanto ataca. Le sucedió a Marcos, un hombre que dedicó toda su vida a seguir el guión establecido. Universidad, empleo estable, matrimonio, hijos, todo según las convenciones. Para él, la vida era una línea recta, un recorrido de responsabilidades, y sentía un desprecio, casi un odio, hacia un primo que vivía de manera completamente distinta. El primo era músico, viajaba por el país con su banda, no tenía domicilio fijo, no se preocupaba por las cuentas ni por el mañana. Marcos lo calificaba de irresponsable, de soñador, de fracasado. En todas las reuniones familiares encontraba la manera de criticar el estilo de vida del primo, de menospreciar sus elecciones. Vivir de la música no es vida, solía decir. Al final, la realidad termina tocando a la puerta. Lo que Marcos no percibía era que cada crítica era un grito silenciado de su propia alma. En la adolescencia, su gran sueño era ser fotógrafo. Tenía talento, fervor, pero su padre, un hombre severo, decía que la fotografía no llena la barriga. Marcos, con miedo a decepcionar, con temor a fracasar, guardó la cámara, escondió el sueño y se puso el traje que su padre esperaba que llevase. El deseo no murió, solo fue reprimido. Y como una energía que no puede ser destruida, tuvo que encontrar una válvula de escape. Esa válvula era su primo. Al atacar la libertad del otro, Marcos en realidad
estaba atacando su propio deseo dormido. Era más fácil juzgar al primo como irresponsable que admitir ante sí mismo que él, Marcos, había sido cobarde, que había renunciado a su sueño por miedo. La ira que sentía no era por el primo, sino por la vida que él mismo no se atrevió a vivir. Así que obsérvate a ti mismo. Esas críticas que haces con mayor pasión, esas cosas que te molestan en los demás de forma desproporcionada, pueden ser un espejo que refleja el deseo que no te permites sentir, la libertad que no te autorizas a tener, la valentía que no te permites expresar. La primera señal es esta: cuando lo que más juzgas en otro es en realidad lo que más secretamente deseas para ti. El segundo signo es aún más sutil y quizás por ello más peligroso. Son las reacciones emocionales desproporcionadas. Conoce ese día en el que todo parece normal y de repente ocurre una pequeña cosa y explota. Alguien le cierra en el tráfico y siente una oleada de ira que dura horas. Un amigo hace una broma inofensiva y se siente profundamente ofendido, cargando con esa rabia durante días. O lo contrario, un pequeño gesto de amabilidad de un desconocido le conmueve hasta las lágrimas, una emoción tan intensa que ni siquiera entiende de dónde proviene. Estas reacciones son como un vaso que ya está lleno hasta el borde. Cualquier gota más hace que todo desborde. La pregunta es, ¿qué ha llenado ese vaso? La mayoría de las veces no es el evento en sí. La congestión en el tráfico no es el problema. La broma no es el problema. El problema es la presión acumulada de deseos y emociones que no encuentran espacio para existir. Piensa en una mujer, llamémosla Ana. Ana siempre fue la buena chica, la hija perfecta, la alumna ejemplar, la empleada dedicada. Desde pequeña aprendió que para ser amada necesitaba agradar. Decir no era egoísta, mostrar enojo era feo, priorizarse a sí misma era incorrecto. Así, pasó su vida tragándose sapos, sonriendo cuando quería llorar, aceptando cuando quería gritar. Reprimió su deseo fundamental de autonomía, de tener su propia voz, de imponer sus propios límites. Externamente, Ana era la persona más serena y controlada que se podría conocer. Sin embargo, en su interior la copa se estaba desbordando. Un día, en el supermercado, la cajera cobró un producto con un precio erróneo, un error de céntimos. Y Ana, la calma y controlada Ana, estalló. Comenzó a discutir con la cajera, con la voz temblorosa y el rostro enrojecido. Las personas en la cola observaban atónitas. No estaba peleando por los céntimos. Luchaba por todas las ocasiones en las que fue traicionada y permaneció en silencio. Por todos los momentos en que su jefe se llevaba el mérito de su trabajo y ella sonreía. Por todas las veces que su familia exigió su presencia y ella canceló sus propios planes. La rabia que sentía no era por la cajera del supermercado, sino por toda una vida de autoanulación. Ese pequeño error fue solo el detonante, la gota que colmó décadas de deseos reprimidos de respeto, de espacio, de ser vista. Si notas que tienes esas explosiones o implosiones emocionales que parecen no tener sentido con la situación, detente y pregúntate, ¿qué es lo que realmente me está causando esto? ¿Qué deseo mío ha sido pisoteado durante tanto tiempo que cualquier pequeña frustración se vuelve insoportable? Esa reacción desproporcionada no es señal de locura, es un pedido de ayuda de tu alma, una advertencia de que tus deseos más legítimos están sofocados y necesitan desesperadamente aire. Y si deseas más historias que conmuevan el corazón y aporten soluciones, suscríbete al canal. Aquí siempre hay algo especial para ti. El tercer signo es uno de los más dolorosos de admitir: la autosabotaje. Es cuando estás a punto de lograr exactamente lo que dices desear y, de alguna manera, tú mismo arruinas todo. Tienes una entrevista de trabajo importante y, inexplicablemente, pierdes la noción del tiempo. Finalmente comienzas una relación con alguien increíble y de la nada comienzas a generar peleas por motivos insignificantes hasta que la otra persona se distancia. Te inscribes en el gimnasio, decidido a cuidar tu salud, y después de una semana encuentras 1000 excusas para no volver. Esto no es azar, no es una coincidencia, es un mecanismo de defensa. Pero, ¿contra qué? A menudo
Es una defensa contra un deseo reprimido que entra en conflicto directo con su objetivo consciente. Imagine la historia de Carla. Carla siempre soñó con ser ascendida a un puesto de liderazgo en la empresa donde trabajaba. Era competente, inteligente, trabajadora. Decía a todos que su mayor objetivo era convertirse en gerente. Y la oportunidad surgió. Su jefe anunció que ella era la candidata más fuerte para el puesto. La promoción era prácticamente segura, y fue en ese momento cuando todo empezó a ir mal. Carla empezó a llegar tarde a reuniones importantes. Cometió errores básicos en informes que antes manejaba con facilidad. Se volvió distante e irritable con el equipo que en poco tiempo lideraría. En pocas semanas, ella misma arruinó su oportunidad. El puesto fue para otra persona. Todos quedaron desconcertados. Carla se decía destrozada, pero en el fondo experimentaba una extraña sensación de alivio. Años después, en un proceso de autoconocimiento, comprendió que conscientemente deseaba el estatus, el salario y el reconocimiento del puesto de gerente. Sin embargo, de manera inconsciente, albergaba un deseo mucho más fuerte y reprimido, el anhelo de una vida sencilla y con menos presión. Creció observando a su madre, una ejecutiva de éxito, vivir agotada por el estrés, sin tiempo para la familia ni para sí misma. En el fondo, Carla temía convertirse en igual que su madre. Asociaba el éxito profesional con la pérdida de salud y felicidad. Por ello, mientras una parte de ella buscaba ascensos, otra, la que mantenía reprimido ese anhelo de paz, hacía todo lo posible por protegerla de lo que más temía. La autoboicot fue la forma en que su inconsciente encontró para decirle: «No quiero que tengas esa vida». No se autotraicionaba por incompetencia, sino que se protegía de un futuro que, en secreto, la aterrorizaba. Por tanto, si detectas un patrón de autoboicot en tu vida, no te culpes, no te definas como un fracaso. Intenta mirar más allá del acto. ¿Qué deseo podría estar siendo amenazado por ese éxito que dices querer? ¿Qué parte de ti tiene miedo? La autoboicot puede ser la señal más evidente de que tus deseos no están alineados y de que una parte profunda de ti intenta desesperadamente conducirte por otro camino. La cuarta señal de que tus deseos reprimidos dictan las reglas es la sensación de vacío y apatía crónica. Es despertarse por la mañana y no sentir ganas de levantarse de la cama. No porque estés físicamente cansado, sino porque nada parece tener sentido. Es mirar tu vida. Una vida que quizás incluso sea buena en papel. Tienes un trabajo, amigos, una relación, y sentir un vacío profundo, como si estuvieras viendo una película sobre la vida de otra persona. La alegría parece algo lejano, una emoción que recuerdas haber sentido alguna vez, pero a la que ya no puedes acceder. Las cosas que antes te daban placer, hoy son solo tareas que hay que cumplir. Este sentimiento no es depresión, aunque puede conducir a ella. Es el resultado de vivir una vida desconectada de tu verdadero yo. Es la consecuencia de reprimir, durante años, los deseos que dan color y significado a la existencia. Pensemos en Roberto. Roberto era un abogado exitoso. Tenía un despacho reconocido, un coche importado en la cochera y viajaba a destinos exóticos durante las vacaciones. Para cualquiera que lo observase desde fuera, parecía haber triunfado en la vida, pero Roberto vivía en un estado constante de apatía. Se sentía como un robot, realizando funciones de manera automática. El trabajo ya no le aportaba placer, los viajes solo eran una forma de publicar fotos y demostrar que estaba feliz. Lo que nadie sabía era que el gran deseo de Roberto, desde niño, era trabajar con animales. Soñaba con ser veterinario, tener una granja, vivir una vida más conectada con la naturaleza. Pero la presión familiar, la expectativa de seguir la carrera de su padre, también abogado, lo hicieron reprimir ese anhelo. Se convenció de que ser abogado era el camino correcto, el que le daría más dinero y prestigio. Eligió con la cabeza, no con el corazón. Y el resultado fue una vida externamente perfecta y en su interior vacía. La apatía que sentía era su alma protestando. Era su deseo reprimido gritando en silencio: «Esta no es tu vida. Esto no es lo que vinimos a hacer aquí». El vacío no era la ausencia de cosas, sino la carencia de uno mismo en la propia existencia. La energía vital,
la pasión, la alegría, todo ello proviene de la expresión de nuestros deseos más auténticos. Cuando los reprimimos, cortamos nuestra fuente de energía. La vida se vuelve en blanco y negro. Por tanto, si te sientes crónicamente apático y vacío, a pesar de tener todo para ser feliz, quizás lo que falta no sea algo externo. Tal vez lo que falta seas tú, el verdadero tú, aquel que dejaste atrás hace mucho tiempo para vivir la vida que creíste que debías vivir. Ese vacío es una invitación a rescatar tus deseos olvidados y finalmente comenzar a colorear tu propia existencia. La quinta y última señal es, quizás, la más reveladora. Son tus sueños, tus fantasías y tus lapsus. Nuestro inconsciente no habla nuestro idioma lógico y racional. Se comunica mediante símbolos, imágenes y actos fallidos. Y es durante la noche, cuando nuestras defensas racionales están debilitadas, que los deseos reprimidos encuentran un escenario para manifestarse. Nuestros sueños. ¿Alguna vez has tenido sueños recurrentes? Sueños en los que siempre estás volando, o siendo perseguido, o perdiendo un vuelo. Estos no son meros guiones aleatorios. Muchas veces, constituyen metáforas poderosas. Soñar que estás volando puede representar un deseo reprimido de libertad, de liberarte de una situación opresiva en tu vida real. Soñar que estás siendo perseguido puede simbolizar el miedo a afrontar ese deseo, la sensación de que algo en tu interior te está acechando. A Juliana, por ejemplo, soñaba repetidamente que estaba desnuda en un lugar público. Ella despertaba siempre con vergüenza y ansiedad. En la vida real, Juliana era una persona sumamente reservada y controladora. Medía cada palabra, cada gesto, temerosa de lo que los demás pudieran pensar. Reprimía su deseo de ser espontánea, de ser auténtica, de simplemente ser, sin preocuparse tanto por el juicio ajeno. El sueño de estar desnuda era su inconsciente diciendo, quiero exhibirme, quiero ser vista tal como soy, sin máscaras, sin ropa, sin disfraces. El sueño era la manifestación de su deseo reprimido de vulnerabilidad y autenticidad. Además de los sueños, presta atención a tus fantasías, esos pensamientos que surgen de la nada, cuando estás en el tráfico o en la ducha. Fantasías sobre dejar tu empleo y abrir un café en la playa. Fantasías sobre terminar una relación y viajar por el mundo en solitario. Muchas veces las descartamos como tonterías, cosas de película, pero no son tonterías, son ensayos del alma. Son ventanas a nuestros deseos más profundos y en última instancia los lapsus, los famosos actos fallidos. Cuando quieres decir una cosa y sin querer dices otra, llamas a tu pareja actual por el nombre del ex, dices no quiero cuando en realidad querías decir quiero. Estos pequeños errores no son accidentes, son la verdad de tu deseo reprimido, filtrándose por la rendija de tu control consciente. Revelan lo que realmente sientes, bajo la capa de convenciones sociales. Tus sueños, tus fantasías y tus lapsus son el GPS de tu alma. Constantemente te muestran el camino de regreso a casa hacia tus deseos más auténticos. Ignorarlos es como conducir por una carretera oscura con los faros apagados. En algún momento te perderás. Aprender a escucharlos es el primer paso para retomar el control de tu travesía y comenzar a conducir hacia la vida que secretamente siempre has querido vivir. Ahora te toca a ti. Escribe en los comentarios qué te emocionó más de esta historia. Quiero ver quién realmente comprendió el mensaje de hoy. Si este mensaje ha tenido sentido para ti, suscríbete para formar parte de esta comunidad que cree en el cambio. Lo que has escuchado hoy es solo el principio de un cambio. Este vídeo de al lado podría responder a algo que quizás ni siquiera sabías que necesitabas entender. Haz clic ahora y descúbrelo.